Hola a todos, mi nombre es Iván y yo les voy a hablar sobre los sistemas jurídicos religiosos. Vamos a abordar cuáles son sus principales fuentes de derecho, cuáles son sus características principales. También vamos a ver cuál es la diferencia entre un sistema jurídico religioso y un sistema jurídico consuetudinario. Voy a abordar el sistema jurídico musulmán o islámico, que si bien no es el único que existe dentro de la familia de los sistemas jurídicos religiosos, en lo particular a mí me llamó mucho la atención. Para poder empezar a hablar de lleno sobre este tema, a estas alturas ya debemos de tener bien en claro lo que es un sistema jurídico. Bueno, se define el sistema jurídico como el conjunto de instituciones gubernamentales, normas jurídicas, actitudes y creencias vigentes en un país sobre lo que es el derecho, su función en la sociedad, la manera en que se crea o debería de crear, aplicar, perfeccionar, enseñar y estudiar. Teniendo esto en claro, entonces entendemos que los sistemas jurídicos religiosos son aquellos que basan todo su ordenamiento jurídico y el conjunto de normas que tienen en su derecho en una religión y toman como fuente principal un libro o varios libros que ellos consideran como sagrado debido a su supuesto origen divino. Por ende, se basan principalmente en la moralidad, es decir, cómo debería de ser un buen comportamiento. A continuación hablaremos algunas de las características más importantes de este tipo de sistemas jurídicos. En el primero que podemos mencionar sería la importancia que tiene la religión en estos sistemas, ya que las leyes y costumbres religiosas son la base de su derecho. La siguiente característica, como ya vimos, es que su principal fuente de derecho es un libro sagrado o varios libros sagrados que supuestamente tienen un origen divino. De ahí emanan las leyes que ellos tienen y en su mayoría de los casos suelen ser más tajantes que otros tipos de sistemas jurídicos, ya que pues a su creencia de ellos sus leyes vienen de Dios y nuestras leyes vienen del hombre. Otra característica es que no separa la ley humana de la ley divina. Como dirían los romanos, no separa el jus del fas, que si bien recordamos de nuestras clases anteriores, el jus se refiere a la ley humana o ley escrita, del derecho positivo, y el fas se refiere al derecho divino o costumbre religiosa. La siguiente característica de este tipo de sistemas jurídicos es que la autoridad religiosa es la única permitida para interpretar y aplicar la ley, y en caso de su incumplimiento también es la responsable de castigar a los infractores. Esto nos lleva a la siguiente característica, que serían los castigos, ya que por el incumplimiento de sus normas jurídicas, los castigos pueden llegar a ser de carácter espiritual, como por ejemplo la excomunión o la penitencia, o incluso físicos, pueden ser castigos corporales como golpes, la pueden aventar piedras, amputaciones de partes del cuerpo, incluso la muerte. Eh, Otra característica es el que este tipo de sistemas jurídicos pueden tener un impacto significativo en la sociedad. En algunos casos puede ayudar a promover la estabilidad social y la coherencia comunitaria, pero en otros casos puede ser una fuente de conflicto y discriminación. En el siguiente cuadro comparativo vamos a ver las diferencias entre los sistemas jurídicos religiosos y los sistemas jurídicos seculares. Pero antes tenemos que también aclarar que es un sistema jurídico secular. Este se refiere a aquel que se basa en principios independientes de la religión. Esto significa que sus leyes no se derivan de doctrinas o creencias religiosas, sino que se basan en razones seculares como la justicia, la igualdad, la protección de los derechos humanos. Podría ser como nuestro sistema jurídico. Entonces, las diferencias que encontramos entre uno y otro, en el caso de los sistemas jurídicos religiosos, podemos ver que ellos se basan en la fe. Bueno, el sistema jurídico secular se basa en la razón. Los sistemas jurídicos religiosos tienen un fuerte componente moral. Los seculares son neutrales en materia de religión. Los sistemas religiosos por lo regular son inmutables, o sea, no tan fácilmente puedes cambiar una norma jurídica religiosa
porque como ya se mencionó anteriormente, tienen la creencia de que sus normas vienen de Dios, no vienen de los humanos, entonces muy difícilmente lo vas a hacer cambiar. En cambio de los sistemas jurídicos seculares, ellos se adaptan a los cambios sociales y culturales, constantemente están evolucionando. Ambos tienen sus pros y sus contras. Hay muchas cosas por mejorar todavía, pero en general estas podrían ser algunas de sus diferencias. Entre algunos de los sistemas jurídicos religiosos yo abordé tres. Eh, Podemos encontrar el derecho hebreo, el derecho canónico y el derecho musulmán. No voy a poder hablar de los tres porque abarcaría mucho tiempo, pero les agregué un código QR a cada uno de ellos, el derecho hebreo y el derecho canónico, por si ustedes quieren tener más información sobre estos tipos de sistemas jurídicos religiosos, lo puedan acceder con su cámara y entran a cualquiera que les interese. Yo por lo mientras les voy a hablar sobre el derecho musulmán, su historia, su origen, su principal fundador, sus principales fuentes de derecho. Pero para poder comenzar a hablar sobre el derecho musulmán, lo primero que debemos exponer es que el derecho musulmán es una de las facetas de la religión del Islam. Con la unión de estas dos ideas tenemos entonces que el derecho musulmán es el derecho de una comunidad de fieles que profesa la fe islámica. Y entre sus principales o uno de sus principales y mayor actor podemos encontrar a Mahoma. Bueno, ¿quién fue Mahoma? Se dice que Mahoma fue el fundador de una religión monoteísta como el Islam. Él nació en el año de 570 después de Cristo y desde que nació él ya empezó su vida en modo difícil, ya que antes de nacer perdió a su padre y a los 6 años de edad su madre murió y quedó él a cargo de su tío, que era un líder muy importante de la tribu de los Corechitas. Durante su juventud, Mahoma se dedicó al comercio y a conducir caravanas. Esta actividad lo puso en contacto con sacerdotes y monjes de diferentes religiones y también fue gracias a esta actividad que tenía del comercio que conoció a lo que sería más adelante su esposa, que era una viuda rica, 15 años mayor que él, de nombre Khadija, y a los 25 años de edad se casó Mahoma con Khadija. Gracias a esta nueva condición que adquirió con su matrimonio, lo convirtió en uno de los principales ciudadanos de la Meca. Se dedicó a la meditación, concebió la religión monoteísta, que era la que creía en un solo Dios, en Alá, que estaba revestida de elementos del judaísmo y del cristianismo. Como ya mencionamos, Mahoma estaba muy acostumbrado a meditar. Fue durante una de esas meditaciones cuando por primera vez a la edad de 40 años se le apareció al ángel Gabriel a darle su primera revelación. Este evento es muy importante, es uno de los eventos más importantes del derecho musulmán, ya que fue a partir de acá que se empezó a crear la principal fuente de derecho musulmán, que es el Corán. Es tan importante que incluso hasta la fecha se sigue celebrando lo que los musulmanes conocen como el Ramadán. La primera mujer musulmana fue su esposa Khadija, al expresar y sentir el credo musulmán que es: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. A partir de ese momento se concibe el Islam y el derecho islámico musulmán. Pero también a partir de ese momento, al ver que Mahoma estaba adquiriendo más poder, este empezó a tener problemas con la tribu de los Corechitas, por temor a que esta tribu le restara poder. Fue por eso que Mahoma tuvo que huir de la Meca hacia la ciudad de Medina, por el temor a sufrir algún tipo de represalia, incluso muerte por parte de los integrantes de la tribu de los Corechitas. Este huye a Medina y en el año del 632 de nuestra era muere Mahoma. Sin embargo, no sin dejar antes todo una serie de fuentes de derecho musulmán que analizaremos más adelante.
Existen varios estados que se proclaman islámicos en su constitución. Está el caso de Pakistán, Irán, Mauritania, Afganistán, Maldivas, Arabia Saudita, Sudán, Levián y Yemen. Entre los legados que dejó Mahoma podemos encontrar los denominados 5 pilares de la sabiduría musulmana, que se representan en el centro de la vida religiosa de Mahoma. Entre el primero de los pilares era la profesión de fe. Este era a través de un credo musulmán, que era que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, y el que lo diga y lo sienta es musulmán desde ese momento. Eso es uno de los pilares de la sabiduría musulmana. El siguiente pilar, podemos encontrar lo que era la oración o salat, que es el nombre que reciben las oraciones obligatorias que rezan los musulmanes durante ciertas horas del día fijas. Eran en la tarde, en la mañana, en la tarde, mediodía, la puesta del sol y la noche. Y todos en dirección a la Meca. La siguiente es el ayuno. Este se refiere que durante el ayuno, durante el mes del Ramadán, que es desde el amanecer hasta el ocaso, no se puede comer, beber, fumar o tener relaciones sexuales. Obviamente, habían algunas excepciones que, por ejemplo, los ancianos y enfermos o las personas que estaban embarazadas quedaban excluidos de este ayuno. Este ayuno lo hacían con el fin de purificarse uno mismo y profundizar más en su vida espiritual. El siguiente, el siguiente, el siguiente pilar podemos encontrar lo que era la limosna, que era una parte del salario que se le entregaba para ayudar a los más necesitados, ya que ellos basaban en que nosotros no éramos propietarios de los bienes, sino que solamente éramos depositarios de parte de Dios. La siguiente, el siguiente pilar podemos encontrar lo que es la peregrinación a la Meca. Esto se refiere que durante el 12º mes del año musulmán, al menos una vez en la vida, uno debe de ir y realizar una serie de ritos con el objetivo de limpiar los pecados. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, en el caso del derecho musulmán, su principal fuente de derecho es el Corán. Sin embargo, no es la única fuente de derecho que ellos tienen. También encontramos la Sunna, que se refiere a en este libro venía escrito la forma en que el profeta se comportaba, cómo se conducía, anécdotas del profeta. Y esas anécdotas se tomaban como fuentes de derecho musulmán. La siguiente era la Hikmah, que está conformado por acuerdos de los doctores en la ley. Eh, en ellos se daba prácticamente respuesta a todos los problemas que no se resolvían ni en el Corán ni en la Sunna, y se le consideraba realmente la verdadera base dogmática del derecho musulmán. Bueno, otra de las fuentes del derecho musulmán es la quillas. Entraba cuando no se tenía una respuesta a un problema que el Corán ni la Sunna no tenían la respuesta. Entonces entraba lo que era la quillas, que era el razonamiento por analogías. Bueno, este es un método en el cual se podían deducir nuevas normas a partir de unas ya existentes, y se basaba en la comparación eh, de un caso ya conocido y regulado y con normas, y otro que no tenía una norma específica. Podemos poner, por ejemplo, el caso de la bebida de vino. El Corán prohíbe explícitamente que el vino está prohibido, el consumo de vino está prohibido. ¿Por qué? Por los efectos intoxicantes que tiene. Entonces vamos a suponer que ahora en la actualidad sale una bebida nueva que no contiene vino, pero sí tiene los mismos efectos intoxicantes que tiene el vino. Entonces, aunque el Corán y la Sunna no prohíba la nueva bebida, porque pues obviamente en aquellos tiempos no existía, se entiende que al tener los mismos efectos intoxicantes que el vino, también debe ser prohibida esta nueva bebida. Esta sería más o menos el razonamiento por analogía. Y esta es otra de las fuentes principales del derecho musulmán. Como ya vimos, al tener estas fuentes del derecho, el Qiyas, la Sunna, el Corán,
se hizo necesaria también la interpretación de tales fuentes de derecho. Y para ello surgieron lo que fueron 4 escuelas o sistemas llamados ritos, y dieron cavidad a diferentes interpretaciones según cada escuela. Cada una de ellas tenía un enfoque propio y una metodología diferente. Algunas se centraban en el significado literal de lo que decía el Corán, y otros se centraban más en lo que se basaban en la tradición o en la autoridad, y otras escuelas se basaban en la razón y la lógica. Por eso es que muchas veces miramos, a lo mejor en televisión, en noticieros, de grupos un poco más radicales que otros, o unos demasiado radicales que otros, pero es debido al tipo de enfoque que le dio cada una de sus escuelas. Okay. A continuación, les voy a mencionar algunas de las normas un poquito más controvertidas del derecho musulmán en contra de la mujer. Pero también hay que dejar en claro lo que ya se mencionó anteriormente. eh, no necesariamente las normas que estén vigentes en este momento sean las que creen todas las demás escuelas musulmanas. Recordamos que cada escuela tiene su interpretación, y un enfoque diferente sobre el derecho musulmán. Probablemente las normas que se apliquen en la actualidad con el actual tipo de escuela o tipo de sistema jurídico que esté rigiendo en la actualidad en el mundo musulmán sea diferente a lo que piensen otros musulmanes. Pero, por ejemplo, en el caso de la mujer, se menciona que no puede estar cerca de su novio en público, no se pueden abrazar, besar, tocarse, ya que de hacerlos, esta será castigada con latigazos. En caso de que esté embarazada, se espera el nacimiento del bebé y después viene lo que es el castigo. En cuanto al matrimonio, el ashaira o el derecho musulmán prohíbe rechazar este sacramento si un hombre de la familia decide que te casas. Esto es, ya seas mayor, seas menor, quieras o no. La poligamia es aceptada para el hombre, pero este no puede casarse con 2 hermanas, tampoco con una mujer y su tía. Y además de que un hombre no puede se puede casar con 4 mujeres siempre y cuando pueda mantenerlas. Si no las puede mantener, solamente con una. También está prohibido que la mujer gaste el dinero de su marido sin su permiso. Y tampoco una mujer no le puede pedir a un hombre que se divorcie para casarse con ella. Les vuelvo a repetir, estas son normas vigentes, pero no significa que el derecho musulmán esté basado en ellas, sino que es la interpretación que le da cada escuela. Si nos dimos cuenta, conforme hemos ido aprendiendo de las diferentes familias jurídicas que existen, nos fuimos alejando no solo geográficamente, sino también culturalmente. La forma como se ve el derecho, por ejemplo, en Oriente, se puede ser muy diferente a como lo miramos acá en Occidente. Cabe mencionar que eso no significa que unos derechos sean mejores que otros. Todo depende desde el punto de vista desde el que se observe. Para nosotros, ciertas prácticas realizadas, por ejemplo, en el derecho musulmán pueden parecernos atroces, desfasadas, bárbaras. Sin embargo, para ellos, la verdadera atrocidad se representa ante nuestra falta de conciencia de lo que es un delito o pecado. Por eso es importante que para poder conocer y poder interactuar con las distintas familias jurídicas que hay, lo que nos corresponde a nosotros como interlocutores no es despreciar ningún tipo de ordenamientos jurídicos, sino conocerlos y respetarlos. Y eso es todo por mi parte, compañeros. Muchas gracias, y que tengan un excelente día. Les puse una serie de preguntas por si quieren contestarla, por si prestaron atención. Una de ellas, ¿quién es el padre del Islam? Creo que eso quedó muy claro. ¿Quién fue la primera mujer musulmana? ¿Cuál es la primera y principal fuente del derecho musulmán? ¿Dónde murió Mahoma? Podemos mencionar los 5 pilares de la sabiduría musulmana y al menos 2 características comunes de los sistemas jurídicos religiosos. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por su atención y hasta luego.